Buenos días. Muchas gracias al Instituto Cervantes y a la Real Academia Española por invitarme a coordinar esta mesa en tan buenísima compañía. ¿No tenemos sonido? Sí, por favor, los del sonido, si nos pueden ayudar. Sí, ahora un poco mejor. ¿Podéis avisar? Vale. ¿Sí? Estupendo. Bueno, como ustedes y a mí me han estado oyendo, no repito los buenos días ni el agradecimiento. ¿Se oye, verdad? ¿Ustedes oyen? No sé. Sí. Don Víctor García de la Concha, director honorario de la Real Academia y exdirector del Instituto Cervantes, me pide que les salude en su nombre. Él tenía que presidir esta mesa y presentar a sus integrantes, cosa que haré yo, al darles la palabra a cada uno. Yo siento muchísimo que don Víctor, que organizó 6 congresos internacionales, no esté hoy aquí, puesto que verdaderamente no conozco a nadie con mayores merecimientos en el intento de aunar a través de la lengua común España y América. Carmen Balcells tenía en su despacho un cartel con estas palabras: mi destino es América. Yo no sé si se lo tomó prestado García de la Concha o García de la Concha se lo prestó a Carmen. En fin, por mi parte, gracias, querido Víctor, por el esfuerzo de tantos años. Y dicho esto, quiero manifestar mi alegría por estar en la salada. Le llegará a don Víctor, esos aplausos le llegarán. Bueno, quiero manifestar mi alegría por estar en la salada Claridad de Cádiz, una ciudad maravillosa, cuyo nombre nos retrotrae siempre a las primeras Cortes Constituyentes que pusieron el cimiento de nuestras libertades y a las que acaba de referirse nuestro director y la brillante mesa que nos ha precedido. La nuestra se ha bautizado con el tema del Congreso: el español, lengua común, mestizaje e interculturalidad en la comunidad hispanohablante. Un tema, o más precisamente, unos temas interesantes, complejos y a menudo controvertidos, que hay que abordar con conocimiento de causa, delicadeza y sensibilidad, y tomo prestadas estas 2 últimas palabras al profesor Ángel López, experto en tales materias, que nos acompaña esta mañana. Tal vez valdría la pena, puesto a ser estrictos y puntillosos, comenzar por decir que en nuestro caso, en caso de la conquista americana, primero fueron el mestizaje y la interculturalidad, es decir, doña Marina, la Malinche y la tortilla de patatas, que sirven de referente, y más tarde la adopción del castellano como lengua común. Quizá aquí, entre tantos expertos, esté de más repetir algo que todos saben, pero que yo no me cansaré nunca de insistir y que resumiré de manera muy breve. Primero, los territorios americanos conquistados y sus pobladores no fueron considerados nunca como colonia. Tuvieron la misma consideración por parte de la corona que los territorios y los habitantes de este lado del mar, como demuestran diversos escritos de la reina Isabel y luego las llamadas leyes de Indias, a partir de las ordenanzas de Burgos de 1512. Muchos juristas están de acuerdo en considerarlas precursores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del derecho internacional, aunque otros no lo crean así. Pese, claro está, a los desmanes e indignidades que pudieron hacer los conquistadores y más aún los encomenderos, naturalmente. 2. España no impuso la lengua de Castilla en América hasta el siglo XVIII y fue a petición del obispo de México, Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, quien expuso a Carlos III en 1769 la necesidad de que se enseñe castellano a los indígenas y de que éstos abandonen el uso de sus lenguas. Las 2 reales cédulas de 16 de abril de 1770 y la de 28 de febrero de 1778, promulgadas por Carlos III, demuestran hasta qué punto el monarca le hizo caso. Pero va a ser a partir de la independencia de las distintas naciones americanas cuando el castellano se convierta en hegemónico.
Los líderes de las jóvenes repúblicas se independizaron de la metrópoli hablando en castellano, y en castellano se dictaron las leyes que hicieron soberanas las nuevas naciones. Y en cada una de estas el castellano, con su fonética particular, se impuso como lengua de la enseñanza. Hoy sabemos que fueron sobre todo los frailes los más interesados en aprender las lenguas autóctonas y ellos los primeros en elaborar los primeros diccionarios y gramáticas. Para los franciscanos y los dominicos era mucho más importante poder hablar a los indígenas en su idioma, por otra parte tan diverso, que el hecho de que ellos pudieran aprender castellano. Incluso los jesuitas en América tenían prohibido hacer profesión pública y definitiva de sus votos si no sabían alguna lengua de indios. Aunque esa no imposición podría estar motivada por algunos intereses no precisamente bien intencionados, como nos va a contar uno de nuestros ponentes. Pero ya, sin más preámbulos, paso a presentárselos por orden de intervención. El primero es el escritor Martín Caparrós, mi querido amigo al que tanto he leído. Martín Caparrós militó desde muy joven en las fuerzas de izquierda. Creo que su primer trabajo fue en el diario de las Noticias. Noticias. Exacto. Bueno, noticias, sin las, evidentemente. Y antes del golpe militar, justo antes del golpe militar, se fue a París y estudió en la Sorbona Historia. Ha sido periodista gráfico de radio y televisión, ha dirigido revistas de libros y él dice que también de cocina. No, ¿cómo? Es lo único que he hecho. Claro, claro. Obtuvo la beca Guggenheim y los premios Planeta de América y el Herralde de Novela, los premios Tiziano Ternazzi, Caballero Bonal de Ensayo, los premios Rey de España, Moscavo, Ortega y Gasset de Periodismo. Ha publicado en los últimos tiempos la novela Sin fin y Sarmiento y el ensayo Ña América, tan importante para nuestra mesa, donde nos propone precisamente un nuevo nombre. Tu turno. Gracias. Muchas gracias, Karma, y bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Estaba recordando ahora que la última vez que estuve sentado en este escenario era un simposio sobre la felicidad, sobre cómo ser feliz. Creo que esta vez no nos toca el mismo tipo de bendición. Pero bueno, trataremos de sobrevivir aún infelices. Me pregunto como título, una lengua común, porque, como saben, el título de esta mesa es El español, lengua común. Y digo que hay en el título de esta mesa, ya sabemos que los abogados siempre nos aferramos a ese último tablón, que son los títulos, una afirmación extrema, el español, lengua común. Se podría decir que sí, que es una lengua muy común, incluso algo vulgar, pero no creo que la clasificación, la división en clases de las lenguas sea una disciplina en la que querramos internarnos, aunque en este mundo de desigualdades no faltará quien intente promoverla. Pero sí me interesa preguntar si la lengua común, la que nos comunica, la que nos comuniza, la que crea esta comunidad que aquí nos junta, es realmente el español. La palabra es español para tanta chuchería redundante, pero la palabra español es sin dudas peliaguda y pelicana y peligrosa, por no decir peliculera. Hay nombres que no nombran del todo, porque pueden nombrar cosas tan distintas que terminan por no nombrar nada. Nombres que son materia de debates sin materia, nombres que son malentendidos, reyertas y querellas. La palabra español suele ser uno de ellos. La palabra español es bien viejita. Dicen que la inventaron los fenicios que ocuparon estas costas, esta misma, aquí donde charlamos, hace más de 2500 años, y que significaba tierra de conejos. Y que los romanos que la conquistaron después se representaban a España como una conejera. Terra cuniculosa, la llamó el gran Catulo, y en su boca la palabra cunis valía toda una lengua. Después la marca quedó olvidada por cambio de dueño y empezó a reaparecer lenta, dubitativa, al cabo de unos 1000 años, cuando una familia alemana primero y otra francesa después se hicieron con todos estos feudos. Pero los historiadores coinciden en que la primera vez que se proclamó oficialmente el español fue en la Constitución de aquí, en 1812,
cuando los liberales que no querían familias al mando de su mundo definieron a la nación española como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. En el otro hemisferio ya eran cada vez menos y las cortes de acá fueron disueltas y reprimidas por estos Borbones que ahora reinan, pero el nombre quedó. Y desde entonces vivimos en un reino que se llama España, colmado de españoles que quieren o no quieren serlo, que se enorgullecen o se avergüenzan de serlo, pero incluso los que más se jactan precisan convencerse. Se diría que no deben creérselo del todo, porque tienen que repetirlo varias veces. Yo soy español, 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 cantan para darse ánimos por triplicado. Frente a una historia de brazos estirados, frente a una dictadura que proclamaba, si eres español, habla español, frente a las culturas y conjuras y calenturas que tironean el reino, español es un concepto en lisa. Pero en ningún campo se discute tanto esa palabra como en el de la lengua. La disyuntiva es simple, pero un poco brutal. ¿Cómo se llama el idioma en que digo estas palabras? Yo siempre creí que se llamaba castellano. Cuando era chico en la escuela me enseñaban lengua y literatura castellanas, no españolas, porque estudiábamos más a Sarmiento y a Martí y a Sor Juana que a Unamuno o a Rosalía de Castro, más a Neruda y a Rulfo y a Borges que a Jiménez o Pérez Galdós. Y estaba claro que Cervantes y Quevedo y Lope habían escrito en castellano, no en una lengua que todavía no existía con otro nombre. Pero lo hacíamos sobre todo porque decir español nos habría sonado lógicamente al producto de un país llamado España. Y sin embargo, me he encontrado aquí y ahora con que muchos dicen que hablan español y defienden ese nombre. En América, antes conocida como Hispanoamérica, muy pocos hablaban español. Debió ser porque no la conquistó España, sino el Reino de Castilla, con esas bandas donde había muchachotes armados de todos los rincones, y que en esos días su idioma terminaba de armarse con la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija, tan saludada por los reyes de Castilla. De aquel lado del agua siempre hablamos entonces castellano, aunque ahora la palabra español se haya abierto camino. En estas últimas décadas la impulsaron los norteamericanos, que dicen Spanish porque su idioma desdeña la palabra Castilian. Español en América es casi un anglicismo. Al respecto, sigue su carrera triunfal ese cliché de funcionario cultural o presidente ibero que se jacta de la difusión de nuestra lengua en los Estados Unidos, que ya son más de 50 millones, que es la segunda más hablada. Yo, si fuera ellos, lo callaría, intentaría disimularlo, porque la inmensa mayoría de esos millones son inmigrantes e hijos de inmigrantes, personas que se fueron al norte porque sus países no eran capaces de sostenerlos, que se escaparon de la violencia o la pobreza y la violencia de sus lugares naturales. El crecimiento del castellano en Estados Unidos es una medida del fracaso latinoamericano, nada de qué jactarse. La palabra español, decíamos, tiene muchos problemas, aunque no sea fácil decirlo en castellano. La del nombre es una vieja polémica, pero una que se mantiene como tal, sin que le busquemos soluciones. Quizás sea hora de actuar al respecto. Actuar en este caso es seguir hablando, pero con una meta. Mientras tanto, el nombre fluctúa y se discute y aparecen las razones históricas y políticas. Castellano es en última instancia el nombre del dialecto de una región que se extendió, pero no alude a ningún Estado nacional. Español es lo contrario, el gentilicio y adjetivo de lo que pertenece al Reino de España. Es lógico, sería lógico, que 420 o 430 millones de señoras y señores de 20 países
no quieran pensar que hablan la lengua de otro. Ahí está el punto. Una consecuencia de los siglos coloniales es que el globo rebosa de países que hablan idiomas que todavía llevan el nombre del país conquistador. El inglés y el francés, por supuesto, y por supuesto también el español. En un mundo donde se reivindican todo el tiempo identidades mucho menores frente a afrentas tanto más tenues, no parece que las excolonias se interesen todavía por nombrar la lengua que hablan con un nombre propio. Puede ser una tontería, o una gilipollez, o una pelotudez, o una huevada, o una pendejada, o incluso una yuminá. Pero quizá llegó la hora de empezar a pensar un nombre para esa lengua, que no sea el del reino que la impuso a sangre y cruces. Un nombre común, si se puede. Sería bueno subrayar esa originalidad absoluta de 20 países capaces de entenderse en una lengua, pero uno que no sea el nombre de uno, el nombre de otro. Insisto, creo que vale la pena buscarle un nombre a eso que hablamos. Yo, por supuesto, propondría el que uso desde hace unos años, ñamericano, donde la ñ es estandarte de nuestro idioma, modifica la noción de americano para volverla nuestra o nuestra. La ñ, que además es una letra nobilísima, el resultado de la pereza de aquellos monjes que no querían repetir la n cuando debían escribir dos y descubrieron que podían conseguirlo dibujando una rayita sobre una y obviando la otra. En homenaje a nuestra ímproba tarea de aligerar toda tarea, entonces la ñ refulge. Ñamericano, yo diría. En ñamericano, por ejemplo, la Z de lengua contradientes, la Z, no existe y dejaría de existir. La Z es el mejor ejemplo de este raro chantaje cultural. 35 millones de habitantes convenciendo a 435 de que los que se equivocan son ellos, la enorme mayoría. En ñamericano, sin las dudas, vosotros dejaría de existir. Y sería una pena, porque es útil y preciso, pero los más dejaron de usarlo hace siglos. En ñamericano probablemente tantas cosas serían diversas, diferentes, no solo del español, también dentro de él mismo. Pero eso no sería un error, sino una de sus riquezas principales, una lengua que se forma con la respiración de muchas lenguas, muchas maneras de decir, muchos cantitos, y que no se atribuye a ninguna nación, a ningún reino, que empieza a romper con esa tontería de las fronteras. Ñamericano, digo, pero por supuesto es solo una opción mala. Ya me llaman para decir que me calle. Pero me marcan tiempo también. Ñamericano, digo. Pero por supuesto es solo una opción mala. Seguro que puede haber mejores. No pretendo que la encontremos ahora. Lo que sí me gustaría es que empezáramos a ponernos de acuerdo sobre la conveniencia de buscarla, la necesidad de buscarla. Y así algún día sabremos qué idioma hablamos, cómo se llama nuestra lengua. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, por esas aportaciones que nos permitirán, espero, un debate realmente interesante y, sobre todo, ese cambio que vamos a tener en cuenta a partir de ahora para cambiar nuestra marca y llamarla Ñamérica. Bueno, tiene la palabra Alonso Cueto. Alonso Cueto es peruano. Tendríamos que haber ido a Arequipa, ha sido una verdadera pena, pero esperamos ir en algún momento. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua, es profesor principal de la Universidad Católica de Perú, escritor, autor de 19 libros, entre novelas, relatos y ensayos. Su obra ha sido traducida a 20 lenguas. Su novela La Hora Azul ganó el premio Herralde en 2005 y es tal vez la que más reconocimiento le ha aportado. En febrero de 2022
el portal Libroteca de México consideró La Hora Azul como uno de los 10 libros latinoamericanos que deben formar parte de una biblioteca, o sea que ya lo saben. Otros títulos suyos son El susurro de la mujer ballena, Palabra del otro lado. Ha obtenido el premio alemán Anna Segers por el conjunto de su obra, la beca de la Fundación Guggenheim, la medalla del Inca Garcilaso, y en 2017 fue reconocido por el Estado peruano como personalidad meritoria de la cultura. Cuando quieras, Alonso. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Carmen, y gracias a todos ustedes por estar aquí y a mis queridos y admirados amigos en esta mesa por acompañarnos. Es obvio que nunca ha habido un tráfico de palabras más nutrido que el que hemos visto durante las últimas décadas entre los países de habla española. Este es un cambio significativo respecto de otros tiempos. En 1892, el escritor peruano Ricardo Palma vino a Madrid para presentar ante la Academia Española de la Lengua centenares de americanismos que buscaba fueran aceptados en el diccionario. Algunas de estas palabras y expresiones que por entonces fueron rechazadas son hoy parte del diccionario de la Academia. Hoy figuran en el diccionario 75 palabras de origen quechua, entre ellas cancha, pucho, calato, chingana, carpa y chacra. Palma iba a publicar luego una lista de estos términos en sus papeletas lexicográficas de 1903 con 2.700 voces. Otros peruanismos como cacharpas, que significa trebejos o cosas, o candelejón, que significa ingenuo o tonto, han sido aceptados en nuevas ediciones del diccionario de la Academia. También un equivalente de reñir, que se remonta al Perú del siglo XVI, resondrar. No siempre fue así. Recuerdo que cuando llegué a vivir a España a inicios de 1977, me encontré con diferencias en el vocabulario, entre ellos el uso de palabras totalmente nuevas para mí. En Madrid se decía maletero en vez de maletera, jersey en vez de chompa y follón en vez de chongo. Me extrañaba por entonces la relación negativa en España con el inglés, expresada a través del cine. A John Wayne se le llamaba John Wayne, a James Dean se le decía James Dean, y las películas tenían mucho suspense. En un western doblado al español que vi en un cine de Madrid, John Wayne entraba a una cantina en el lejano oeste y le decía al camarero, chato, dame un corto. Por otro lado, daban algunas películas de Tarzán en la televisión. En ellas, Johnny Weissmuller, el actor que hacía del protagonista, tenía un acento madrileño. En un arrebato nacionalista, este Tarzán castellano había cambiado el nombre de la mona chita por Concepción, y así la llamaba a lo largo y ancho de la selva. Por aquellos años se podía aplicar una historia que contaba el gran escritor mexicano José Emilio Pacheco, que quisiera adaptar al de la llegada de un turista peruano a un hotel de Madrid. Esta es una historia conocida. Apenas instalado en su pieza del hotel, el peruano llama por teléfono a la recepción y le dice una frase al conserje, disculpe, con lo cual se nota que es peruano porque los peruanos nos pasamos la vida pidiendo disculpas por algo. Disculpe, como el caño de la tina se ha malogrado, le ruego a mandar a un cafetero para que lo arregle. Al escucharlo, por entonces, el conserje no entiende 5 palabras de la frase y por lo tanto no comprende lo que el pasajero le está pidiendo. No sé lo que está diciendo. El peruano recién llegado no sabía que debía haber dicho, el grifo de la bañera se ha estropeado, le ruego enviar a un fontanero para que lo repare. Sin embargo, desde hace ya varios años, muchas de esas palabras diferentes se han vuelto comunes. La palabra culebrón no es infrecuente en América Latina y la palabra ninguneo, de origen mexicano, hace mucho que viene usándose en la península. Hace poco oí decir a una amiga española que había una expresión común en España, ni chicha ni limonada. Es una frase que se refiere a que algo es indefinible, sin fuerza ni personalidad. Nos quiere decir que no es tan fuerte como la chicha ni tan suave como la limonada.
La expresión se usa en toda América Latina. Hay una vieja canción de Víctor Jara con ese nombre y se usa, por supuesto, en el Perú, de donde se supone procede la chicha de jora, aunque la limonada llegara luego. Uno de los caminos para dirigirnos a esta comunidad del idioma ha sido marcada por las editoriales españolas que publicaron las novelas latinoamericanas. Desde la década del 60, estos editores, con Carlos Barral a la cabeza, difundieron las obras de Vargas Llosa, Julio Cortázar, Juan Rulfo y otros en el lenguaje coloquial con el que fueron escritas, una norma que las editoriales han continuado luego. Hoy no nos podemos imaginar cómo serían los libros de Rulfo o de Cortázar si algún editor español los hubiera buscado traducir a la jerga madrileña. A todo esto habría que agregar que mientras el español se sigue integrando como lengua común, muchos idiomas nativos de América siguen desapareciendo cada año. En el Perú han desaparecido ya 37 lenguas originarias y hay otras 21, como el Bora y el Yanesha, en peligro inminente de seguir ese camino. Felizmente el quechua, que todavía tiene más de 10 millones de hablantes en 7 países, parece resistir por ahora esa marea. En el Perú tenemos casi 4 millones de hablantes de quechua. De cualquier modo, las incrustaciones de quechuismos en nuestro castellano ya forman parte del idioma. Esta polinización de nuestra lengua se ha extendido gracias a los inmigrantes, el turismo, las relaciones comerciales y la televisión. Es un proceso que se irá acentuando. La idea de la pureza o la inviolabilidad del idioma me parece por eso inútil y anacrónica. En algún momento se pensó que los escritores debemos ser unos abandonados de una supuesta lucha contra la influencia de otros idiomas, en especial del inglés. Se trata de un viejo anhelo que quedó consagrado por la ansiosa pregunta que Rubén Darío le hace a la Esfinge en su poema Los cisnes, de Canto de Vida y Esperanza, y le pregunta: ¿seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Hoy es cierto que estamos rodeados de palabras inglesas, aunque no siempre por razones de imitación. El hecho de que usemos términos como mouse o chip, por ejemplo, se debe no solo a la influencia del inglés en nuestras vidas, sino también a las ventajas del monosílabo en una era de las comunicaciones rápidas. Defender el español de la invasión del inglés es tan absurdo como haber querido defenderlo del árabe en siglos pasados. Hoy, palabras como tarea, alcalde y acequia son tan españolas como cualquier otro. Lo mismo ocurrirá con las palabras inglesas que se incorporen, porque el corazón de un idioma no está, creo, en las palabras, sino en su gramática. Los modismos, frases, términos asimilados de otros idiomas serán incorporados a las estructuras gramaticales que forman el alma de una lengua. Esta lengua, como bien sabe la Real Academia, es un organismo vivo que depende de sus hablantes. Nuestra misión es defender la claridad del idioma, pero también su riqueza. El habla coloquial es la sala de máquinas en la que la lengua se va renovando. Hoy en día no nos enfrentamos, creo, al peligro de la perversión, sino de la simplificación. El lenguaje de los medios de comunicación, el chat, el WhatsApp y todos esos sistemas, en especial el de las televisores y canales digitales, han creado un código de expresiones simples y neutras, con frases generales llenas de lugares comunes. Es terrible constatar que en el lenguaje de los noticieros, por lo general, no hay adverbios y apenas hay adjetivos. Con ello hemos perdido matices, sutilezas, riqueza en el significado, lo que no es de extrañar en el predominio de la estupidez que por lo general es una característica de los medios televisivos. Mención aparte merecen los emoticones y dibujos o videos que han sustituido las palabras. Hoy día con frecuencia se prefiere poner un osito aplaudiendo o un unicornio con ojos de corazón en vez de palabras tan sencillas y hermosas como te felicito o te quiero. Una lengua rica en matices, con términos de diferentes idiomas incorporados, puede ser un antídoto contra esa fugacidad. La lengua nunca fue pura, porque la vida y la sociedad que la alimentan no lo son, ni lo fueron, ni lo serán nunca. Seremos siempre orgullosamente impuros, mestizos, abiertos al mundo. En ese mar de mestizaje
todos los hablantes encontraremos nuestra habla propia sin renunciar a una lengua común. Es lo que hizo José María Arguedas en grandes novelas como Los ríos profundos, donde inventó un castellano nuevo hecho con las reglas gramaticales del quechua. Su intento fue el de encontrar un paraíso de la lengua basado en la integración de la diversidad, una lengua que fuera a la vez castellano y quechua. Creo, por otro lado, que de todos los géneros literarios, la novela es el más hospitalario a la diversidad, a la variedad y las impurezas. Es un género mestizo por definición, a mucha honra. Nuestra tarea hoy no es defender la pureza, sino la complejidad del idioma, su capacidad para servir de herramienta de comunicación, pero también de reflexión, de inventiva. Las marcas de la lengua, los cromosomas de un idioma, se van a alimentar siempre de sus hablantes, que se convertirán en sus creadores. En esa tarea, felizmente, la cantidad de hablantes del castellano asegura sus mestizajes para el futuro. Seguiremos incorporando tantos términos como haga falta y seremos más diversos y a la vez más integrados. Y para terminar quisiera recordar a un amigo que me dijo una frase que he recordado a lo largo de toda esta presentación, y la frase es: cuando despertó, el diccionario aún seguía ahí. Muchas gracias. Bueno, como supongo que han podido observar, Caparrós y Cueto tienen en común, además de la beca Guggenheim, haber obtenido el premio Herralde de novela y publicar en la editorial Anagrama. También Juan Villoro tuvo el premio Herralde. Ángel López, nuestro tercer ponente, no es novelista, sino ensayista, y por tanto no ha podido ganar el premio Herralde, pero sí el Anagrama de ensayo. De manera que esta coincidencia debe hacer muy feliz a Jorge Herralde. Ángel López García Molins es catedrático emérito de la Universidad de Valencia, profesor visitante en varias universidades internacionales. Ha tratado el tema de la lengua y el mestizaje en El rumor de los desarraigados, premio Anagrama, y en El sueño hispano ante la encrucijada del racismo contemporáneo, premio Constitución. Director del Instituto Valenciano de Lenguas y Culturas Amerindias, promotor del Instituto de Lenguas de la Península Ibérica, doctor honoris causa por la UNED y por la Universidad de Sofía, académico correspondiente de la ANLE. La Académie de Belles Lettres del Institut de France le ha otorgado el premio Honoré de Saber por el conjunto de su obra científica. Me alegro mucho de tener aquí a uno de los mayores expertos en los temas que tratamos. Cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias a la presentación de nuestra moderadora, Carme Riera. No se oye. Tenemos No se oye, yo no lo puedo arreglar. ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, perfecto. Pues sigo hablando. Digo que muchas gracias a los organismos que han promovido este congreso, el Instituto Cervantes y la SALE, en especial su rama europea, que es la Real Academia Española. Muchas gracias también a la ciudad de Cádiz. Por cierto, yo soy miembro del Instituto de Lingüística Aplicada de Cádiz, o sea que no dejo de sentirme partícipe del éxito de esta ciudad en la organización de este evento. Y dicho esto, pues voy a leer la ponencia. Digo leer porque con los 10 minutos que nos han acotado, pues es casi imposible ponerse a hablar y no pasarte. Este congreso se realiza bajo los auspicios de un título problemático: Lengua común, mestizaje e interculturalidad. Es cierto que nuestra lengua soporta una comunidad inmensa. Sin embargo, no es seguro que todos sus usuarios se sientan cómodos con la idea, tal vez porque lengua común igual lengua mestiza les parezca una ecuación errónea. Al fin y al cabo, todo colonialismo extendido sobre amplios territorios soporta una base mestiza. ¿Acaso no son el inglés, el francés, el ruso, el árabe, como redes que capturaron un conjunto de culturas y de lenguas y de las que resultaron poblaciones mestizas? ¿Por qué destacar algo así en el caso del español? Veamos. Mestizaje e interculturalidad no son conceptos equivalentes. La interculturalidad es consecuencia inevitable de la expansión de un idioma.
Las grandes lenguas mundiales siempre son interculturales. Ya lo fue el latín en la Edad Antigua y hoy sucede lo mismo con el español, que no en vano se concibió el Nuevo Mundo como una continuación del Imperio Romano. Sin embargo, hay a mi entender una diferencia capital. En el caso del español, el mestizaje viene antes y la interculturalidad después. Esto no solo es así porque el mestizaje biológico fuera más antiguo y resultara más intenso en Perú, en México o en Colombia que en la India, en Nigeria o en Singapur. Se debe sobre todo a que el primero es un mestizaje de origen y el segundo de destino. A ver si logro explicarme. A los gramáticos como yo nos entusiasma la cuestión del genitivo subjetivo y objetivo, vale decir, de sujeto o de objeto. Ya ocurría en latín, por ejemplo. Metus ostium significa o bien el miedo de los enemigos, con el nombre como sujeto, los enemigos temen, o bien el miedo a los enemigos, con el nombre como objeto, tememos a los enemigos. El español y las demás lenguas románicas conservan dicha ambigüedad. El amor de Dios sigue significando Dios nos ama como genitivo subjetivo, pero también amamos a Dios en calidad de genitivo objetivo, como bien señalaban los escolásticos. Aunque la cabra tire al monte y los gramáticos tiremos al genitivo, no crean que todo esto que les cuento es una extravagancia. He traído a colación el tema para invitarles a que consideren la expresión lengua del mestizaje. Hay grandes lenguas mundiales que han facilitado el mestizaje al avalar la interculturalidad y que por ello usan lenguas del mestizaje en sentido genitivo objetivo. La India, un país que reconoce 22 grupos lingüísticos en su constitución, mantiene el predicamento del inglés, la antigua lengua colonial, porque permite tender un puente entre todas las culturas que conforman el inmenso país. Los Estados Unidos también han echado mano del inglés para servir de fundamento al melting pot, solo que en calidad de idioma nacional. No son situaciones comparables por la importancia de la antigua lengua colonial en cada caso, pero sí lo son estructuralmente. En estos dos países, el inglés facilita el mestizaje, que es su producto. Se trata de un uso genitivo objetivo. La lengua inglesa favorece, asegura, el mestizaje de la aldea global. Pues bien, no es el caso del español, porque la lengua española no facilitó el mestizaje, sino que más bien fueron los mestizos los que la adoptaron para hacer más llevadera su vida. Se trata de un genitivo subjetivo. El mestizaje favorece la consolidación del español. El mestizaje es el sujeto, el origen. La lengua española es el objeto, el producto. Esto no quiere decir que el español no fuera una lengua colonial, aunque, como es bien sabido y se ha señalado ya en este congreso, los territorios americanos no fueron colonias sino virreinatos, es decir, que venían a ser una especie de estados asociados a una confederación preexistente, la que conformaron el Reino de Castilla y León, la Corona de Aragón y poco después también el Reino de Navarra a finales del siglo XV. Hay muchas pruebas que avalan la afirmación de arriba. Por lo pronto no hubo ningún interés en difundir el español por América. Como es sabido, se favorecieron algunos idiomas indígenas, las lenguas generales, el quechua, el maya, el guaraní, el muisca, que por cierto he estudiado yo mismo, en detrimento del idioma europeo, al que le pusieron palos en las ruedas, excluyéndolo de la predicación. Seguramente fue una actitud egoísta para evitar la competencia de los nuevos súbditos de la corona en el acceso a los cargos públicos, pero lo cierto es que en Senegal se promovía el francés, en Nigeria el inglés, en Namibia el alemán, en Tayikistán el ruso, en Indonesia el holandés, mientras que en la Nueva España o en el Perú se obstaculizaba toda posible expansión del español. No es una afirmación gratuita. Miguel León Portilla, en 2020, destacaba en un simposio celebrado en el Colegio Nacional de México que los austrias estaban acostumbrados al plurilingüismo de sus estados europeos y que trasladaron esta misma política a sus nuevos dominios americanos, favoreciendo las lenguas indígenas vehiculares. Se ha encontrado una serie de cartas de indios mames escritas en náhuatl solicitando a la corona que remueva al obispo de Guatemala. La cosa llegó hasta el punto de que en 1550 Rodrigo de la Cruz, un fraile que vivía cerca de Jalisco, escribe al emperador Carlos V proponiéndole que se implante el náhuatl como lengua general de la Nueva España. Increíble. Los súbditos indígenas del rey de España le escriben en su lengua,
no en la del rey de España, en la de los súbditos, y hay quien la quiere generalizar como idioma común. Esto en la metrópoli, desgraciadamente, no pudo hacerse en catalán, en euskera o en gallego hasta la transición política que siguió a la muerte de Franco. Tan apenas resulta imaginable todavía hoy en Escocia, en Bretaña o en Nápoles. No sirvió de nada. Cuando se produce la independencia de las naciones americanas, a comienzos del siglo XIX, todas ellas reclaman la condición de lengua nacional para el español en sus constituciones. Precisamente el español, la lengua de los, comillas, odiados españoles acreedores de la detestación universal, cierro comillas, como decía Simón Bolívar. Y eso que en la metrópoli dicha condición no se reconoció hasta la Constitución de la Segunda República en 1931. ¿Qué había sucedido? Pues simplemente que entre los criollos y los indígenas habían surgido mestizos de diversos grados, interesados en progresar en el ámbito urbano de los negocios y de la administración, por lo que habían adoptado la lengua española como propia. Siempre lo habíamos sospechado, pero desde los magníficos estudios de Luis Fernando Lara, entre otros sobre todo uno de 2008, lo sabemos de forma positiva. No fue la primera vez que sucedía esto. Entre el siglo X y el siglo XIII, el propio español surgió a partir del latín como lengua de intercambio entre gentes de variada procedencia a lo largo del Camino de Santiago entre Estella y León. No se trataba de una lengua nacional, sino de un instrumento de comunicación notablemente dúctil que luego, a partir del XV, adoptaron gentes de lengua gallega en el oeste y gentes de lengua catalana en el este. Antes, sin embargo, lo hicieron suyo otros mestizos culturales que se repartían por las urbes de casi toda España, los judíos. Dichos mestizos intelectuales, que tenían serios problemas de integración en la cultura hispánica por motivos religiosos, la lograron a base de convertir aquella coine mestiza del Camino de Santiago en su lengua propia, el judeo-español. Así lo hicieron de paso un inmenso favor. La convirtieron en una lengua de cultura al propiciar el tránsito de la Escuela de Traductores de Toledo, que vertía sus textos al latín, hasta un prerrenacimiento impulsado por el gran rey Alfonso X el Sabio de Castilla, donde la lengua meta pasó a ser el español. La confusión onomástica castellano o español se origina aquí, pero dicho sintagma induce a error. Deberíamos decir, si acaso, español o castellano. El español vino antes. El castellano, que no es sino un español elaborado, llegaría después. Ya ven, el español, esa lengua que hacen suya y promueven los mestizos biológicos de América, ya había sido hecha suya y promovida hasta en 2 ocasiones por los mestizos culturales de España. Es un curioso signo de la lengua española de que la promueven siempre los mezclados, personas con alguna de las numerosas posibilidades de mezcla de sangres que llegaron a reconocerse en los cuadros de castas que tan populares llegaron a ser en México y en Perú en el siglo XVIII. Esta fundamentación mestiza de la lengua española está teniendo en la actualidad una nueva epifanía relacionada con su condición de lengua transnacional. Se ha señalado el papel tan destacado que desempeñan los aprendices de español lengua segunda para la consolidación de nuestro idioma como lengua global. En este campo resulta especialmente relevante la convivencia problemática pero fecunda del español con el inglés en los Estados Unidos, porque a nadie se le escapa que el hecho de que las 2 lenguas globales de Occidente aumenten progresivamente sus espacios de alternancia de código y de coexistencia vivencial está dando lugar a una nueva cultura idiomática que recuerda, mutatis mutandis, a la cultura clásica grecolatina. No quisiera que mis palabras les diesen una impresión equivocada. Lo que he dicho constituye una constatación objetiva, pero sería erróneo extraer cualquier conclusión triunfalista. Es sabido cómo las sociedades en las que se da un extenso mestizaje biológico caen con facilidad en la tentación del racismo. Las denominaciones del otro no dejan lugar a dudas. Los judíos conversos fueron llamados marranos durante la época barroca en España, mientras que en este mismo periodo, en América, ciertas castas se denominaban con curiosas frases despectivas alusivas al retroceso social que representaba la pertenencia a las mismas. Por ejemplo, tente en el aire, no te entiendo, o torna atrás. El mestizaje, esa ideología admirable que fue glosada por Vasconcelos en su ensayo La raza cósmica, puede encubrir intolerancias peligrosas. Esto
que resulta obvio en las razas debería serlo también cuando se habla de mestizaje lingüístico. El español es un gran idioma. Entre los grandes se trata del único que surgió primariamente por los mestizos y no para los mestizos. Pero el español convive con otros idiomas, tanto en Europa como en América, y, honradamente, sus hablantes no siempre los hemos tratado con el debido respeto. Mientras el español no mejore sus condiciones de convivencia con el catalán, el gallego o el vasco en España, mientras en América no haga lo mismo con el quechua, el náhuatl, el guaraní, el mixteco, el aymara, el mapa, el maya, el mapuche y así hasta un centenar de idiomas originarios, su condición mestiza estará en entredicho y con ella su propia legitimación histórica. Me alegra comprobar que en el programa de este Congreso se han previsto varias sesiones destinadas a tratar la cuestión. Este es el cuarto CILE al que asisto y creo que el problema del multilingüismo de las sociedades hispánicas sigue siendo una asignatura pendiente. Recuerdo que en Rosario, en 2004, en Argentina, mientras se celebraba el tercer CILE en el principal teatro de la ciudad, algunas cuadras más allá se estaba celebrando un contracongreso paralelo en el que se reivindicaban todos estos idiomas que conviven con el español. Es una lástima que ambos acontecimientos no fueran uno solo. Las sociedades hispánicas son plurilingües por definición, porque si no lo fueran, difícilmente sería el español una lengua mestiza. Tampoco hay que cargar las tintas, algo a lo que los hispanos somos demasiado aficionados, porque el mestizaje lingüístico soportado por una lengua común que estoy pregonando ya era una tradición del mundo indígena, el cual funcionaba siguiendo patrones prehispánicos. Se suele decir que el quechua era la lengua del imperio de los incas, cierto, aunque los aristócratas incas no hablaban familiarmente quechua, sino puquina, su lengua secreta. Sin embargo, como el quechua estaba más extendido, lo convirtieron en la lengua general para garantizar la comunicación entre sus súbditos. Y al llegar los españoles, pues por sorprendente que pueda parecer, según dije, nada cambió. Los misioneros adoptaron estas lenguas generales para su predicación. El quechua en el Perú, el náhuatl en Nueva España, etc. Las fijaron en más de un centenar de artes. La primera fue la del quechua, escrita por Fray Domingo de Santo Tomás de 1560, y se preocuparon por explicarlas en universidades fundadas al efecto, como la de San Marcos de Lima. La conversión oficial, entre comillas, del español en lengua común vendría luego, en el siglo XIX, tanto en América como en España. La hispánica es una sociedad multilingüe que navega peligrosamente entre dos escollos, entre la escila de un modelo jacobino de tipo francés y la caribdis de un modelo agregativo de tipo suizo. En el primero hay un idioma promovido por el poder que desplaza a todos los demás, convirtiéndolos en patuá. En el segundo, la contribución del poder conduce a un ramillete de idiomas ferozmente indiferentes. No queremos ni uno ni otro. Lo que queremos es la lengua de la comunidad en la pluralidad. Termino ya. Plutarco en sus vidas paralelas atribuye a Pompeyo la frase «navigare nequesse est, vivere non nequesse». No sabemos si el general romano dijo exactamente eso. Nos basta con que la frase haya perdurado en esta forma. Si vivir es simplemente seguir como hasta ahora, a los hispanohablantes no nos interesa. Lo que necesitamos es navegar, explorar nuevas posibilidades que resultan del fundamento mestizo del idioma y crear, a partir de ahí, una sociedad más amable, más enriquecedora y más plural, lo que implica más plurilingüe, entre otras cosas. El tiempo dirá si lo logramos, pero no nos perdonaría nunca que tan siquiera lo hayamos intentado. Muchas gracias. No se vayan, por favor, que le toca a Juan Villoro. Juan Villoro es mexicano, estudió sociología, asistió al taller de Augusto Monterroso, fue profesor, creo que es profesor, ¿eres profesor ahora en la UNAM, me parece? Ya no, fuiste profesor en la UNAM, fue profesor invitado en Yale, en Boston, en Stanford, en Princeton, en la Pompeu Fabra de Barcelona, ha sido columnista en los periódicos Reforma de México, El Mercurio de Chile, El Periódico de Cataluña, en España, claro. Fue director de La Jornada semanal, suplemento cultural del diario La Jornada, entre 1995 y 1998. En
1991 publicó su primera novela, El disparo de Argón, a la que siguieron Materia dispuesta, El testigo, 2004, premio Ralde, precisamente, Arrecife, premio José María Arguedas en Cuba, La tierra de la gran promesa, en 2021. Entre sus múltiples facetas de narrador, dramaturgo, ensayista, autor de libros infantiles, Juan Villoro es reconocido como uno de los principales escritores hispanoamericanos contemporáneos. Estamos de enhorabuena porque en esta mesa sucede para los tres escritores. Y ha obtenido numerosos premios internacionales de periodismo, entre ellos el Manuel Vázquez Montalbán, el premio Antonín Artaud en México, el premio ACE en Argentina, el premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el homenaje nacional del periodismo cultural Fernando Benítez en la FIL, en la Feria del Libro de Guadalajara, y el premio Liber que otorgan los libreros españoles en 2019. Cuando quieras. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Gracias a Karma Riera. Me da mucho gusto estar en esta mesa con amigos muy queridos, comprobando que uno de los principales medios de comunicación es la transmigración de las almas, porque inevitablemente en lo que yo voy a leer ustedes encontrarán cosas que ya dijeron quienes me han precedido en el uso de la palabra. La aventura de la inclusión. En ocasiones, el ser humano tiene la rara vanidad de sentirse incomprensible. De pronto, en una reunión entre hispanohablantes, alguien usa coloquialismos para revelar que dispone de una variante secreta del idioma vedada al resto de los comensales. Sin embargo, tarde o temprano, lo decepcionamos comprendiendo lo que dice. Aunque la idea de dominar un código hermético resulta sugerente, la dinámica de la lengua permite descifrar palabras que desconocíamos. Estamos condenados a entendernos. Se cumplen 500 años de la muerte de Antonio de Nebrija, el primer gramático, y sus afanes normativos siguen vigentes. Con los matices del caso, el idioma es, como él anhelaba, un instrumento con un único tenor para todos los siglos por venir. Esto no elimina las diferencias de vocabulario entre un país y otro. A José Emilio Pacheco le gustaba recordar el momento en que tuvo problemas en el baño de un hotel español y llamó a recepción para solicitar un plomero que arreglara la llave de la tina. Los tres sustantivos de la frase eran equívocos. En España, Pacheco necesitaba un fontanero que reparara el grifo de la bañera. Cada país tiene su propio modo de volverse misterioso, y las rarezas que entendemos por contexto enriquecen la lengua. Nada tan atractivo como hallar modismos madrileños en Ramón Gómez de la Serna, catalanismos en Josep Pla o galleguismos en Álvaro Cunqueiro. El efecto es muy distinto cuando los regionalismos se imponen como tabla de la ley en las traducciones españolas. Pongo un par de ejemplos entre muchos posibles. Al lector hispanoamericano le sorprende enterarse de que un personaje obeso del sudafricano Coetzee tenga michelines, del mismo modo en que le sorprende que un amedrentado personaje de la canadiense Margaret Atwood sea descrito con un giro taurino como alguien que no entra al trapo. Esas elecciones estilísticas presuponen que el español solo se habla de una manera. Uno de los mayores logros de la Academia Mexicana de la Lengua fue que la palabra españolismo entrara al diccionario. No todo lo que se dice en la cuna del idioma es correcto. Aún así, con excesiva frecuencia, traductores y editores españoles olvidan un prerequisito del trasvase de culturas. La lengua de origen debe sonar natural en su campo de llegada, y eso implica reconocer que no solo circulará en España. En América Latina, donde cientos de lenguas preceden al español, la literatura suele servirse de copiosos localismos, pero las traducciones procuran asumir, al modo de Nebrija, un discurso que cause sentido en distintas latitudes. El habla hispanoamericana tiene un sustrato híbrido, derivado de la certeza de que otras lenguas son posibles, lo cual contribuye a la creatividad en la ficción y la legibilidad en la traducción.
Este uso diferenciado del idioma no está exento de problemas. El español de México proviene de una mezcla singular: el legado prehispánico, el ambiguo empeño de los misioneros por preservar la cultura que destruían, los rigores de la burocracia virreinal que hizo que la corrección lingüística contribuyera a la estratificación social. Un instrumento surgido para operar entre diversas culturas. Miguel León Portilla, autor de La visión de los vencidos, que recoge la tradición de la poesía náhuatl, señaló que la palabra vernácula que mejor define la condición de los nuevos mexicanos es Nepantla, lugar de en medio. La cultura originaria había sido destruida y la nueva no acababa de adoptarse. No parece casual que la gran poeta novohispana, Sor Juana Inés de la Cruz, haya nacido en un sitio que se llama precisamente Nepantla. Cuando las coincidencias adquieren significado, las asociamos al destino. Hoy en día, más de una quinta parte de los hispanohablantes son mexicanos. Referirnos al español o a la lengua castellana es en cierto modo un arcaísmo. En rigor, los aquí reunidos hablamos un idioma hispanoamericano. La lengua ha permitido una conversación entre más de 20 países, pero también ha obliterado otras culturas. En México celebramos que el lenguaje hegemónico muestre influencias indígenas al tiempo que devastamos las culturas originarias. Al término del periodo colonial, más del 60% de los mexicanos dominaba una lengua vernácula. Hoy, solo un exiguo 6.6% las habla. La destrucción de ese patrimonio ha sido obra del México independiente, que confundió el progreso con el abandono de un acervo multicultural. Cuando Hernán Cortés se apoderó de Tenochtitlan, solo el 1% de su ejército estaba integrado por españoles. Tanto la conquista como el virreinato tuvieron como lengua dominante el náhuatl, que luego se convertiría no solo en un lenguaje minoritario, sino, como señala la lingüista Mije Yasnaya Aguilar Gil, en un lenguaje minorizado. Hoy, los indígenas que emigran a las ciudades son bilingües, pero sus hijos se educan exclusivamente en español para asimilarse a la modernidad. Del mismo modo en que los hijos de los migrantes a Estados Unidos se educan en inglés. Las rutas de la necesidad dejan atrás saberes ancestrales. El zapoteco se olvida para adoptar el español y el español para adoptar el inglés. ¿Hay un camino de regreso a las palabras de los abuelos? El idioma del tercer milenio dependerá de los nietos de los desplazados, los migrantes, los nómadas. Sus padres les dieron la oportunidad de integrarse a una realidad distinta, a riesgo de perder su vínculo con el origen. Søren Kierkegaard afirmó que la vida ocurre hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. ¿Es posible desandar las huellas del civilizado, volver a las raíces? La lucha por estudiar en México en maya o tojolabal es equivalente a la de escolarizarse en español en Estados Unidos. Todo idioma puede ser un recurso de dominio o liberación. Las aventuras de la lengua castellana así lo confirman. La historia escrita en nuestro idioma ha derivado de los hechos, pero también de la fabulación. Tanto la conquista como la independencia han sido apasionadas construcciones narrativas. Las crónicas de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo fueron escritas como probanzas de méritos con el fin de recibir recompensas por las fatigas asumidas. Durante años, Díaz del Castillo presentó pruebas para obtener un cargo de regidor en la Audiencia de Guatemala que le sirvieron de borrador para su excepcional recuento de los hechos. Su taller literario fueron los tribunales. Ramón Iglesias resume este peculiar uso de las letras, señalando que los intereses del encomendero propiciaron la historia del conquistador. El afán de reconstruir literariamente la realidad
atraviesa los siglos. En 1957, José Lezama Lima publicó La expresión americana, libro decisivo para entender la contraconquista cultural. Muy en su estilo, el poeta y ensayista cubano se refirió a un protoplasma incorporativo para aludir a las ricas influencias que van de las cosmogonías prehispánicas a las vanguardias del siglo XX. Lezama revalora el barroco histórico para llegar al sueño de la propia pertenencia, el neobarroco. La realidad del Nuevo Mundo es en sí misma barroca y reclama una apropiación de lo ajeno para elaborar lo genuino. Al modo de las mareas, la cultura mezcla aguas en su motor de espumas. De manera elocuente, Remedios Matáis señala que Lezama pone en juego una imaginación retrospectiva, descifra la realidad, pero también la fabula. Tanto la historia verdadera de la conquista de la Nueva España como la expresión americana brindan una construcción subjetiva de lo real. Lo mismo sucede con la noción de identidad. Somos del sitio que creemos ser. Podemos aceptar la condición que nos asigna el pasaporte o afirmar, como Chabela Vargas, que los mexicanos nacen donde les da su chingada gana. Toda identidad, como toda lengua, es provisional y portátil. Las diferencias culturales no son ajenas a la desigualdad y la discriminación. El 1 de enero de 1994, los zapatistas se levantaron en armas en Chiapas. No buscaban apartarse del país, sino pertenecer a él. Nunca más un México sin nosotros, dijeron. El sueño de la inclusión, de la unidad en la diferencia, sigue siendo una asignatura pendiente. Si la lengua ha dejado en el camino otras lenguas, también puede servir para volver a ellas. Ante el uso del idioma como recurso de dominio, se puede apelar a su uso abierto como recurso de restitución. El idioma de Europa es la traducción, advierte Humberto Eco. Debemos a Perú y al quechua la palabra cancha y a México la invención de la pelota de hule, uli en náhuatl. El juego de pelota prehispánico tenía poderosa carga simbólica. La cancha representaba el patio del mundo, donde se dirimían las dualidades, noche y día, hombre y mujer, vida y muerte. También el idioma opera en un terreno dual de hegemonía y liberación. ¿Por qué se escribe sobre papel en vez de escribir sobre la tierra?, pregunta el poeta zapoteco Víctor de la Cruz Pérez, muerto en 2015. El territorio y la lengua han sido objeto de despojo. ¿Es posible recuperar lo perdido con palabras nuevas? El poeta mije Juventino Gutiérrez Gómez, nacido en Tlahuitoltepec, Oaxaca, en 1985, responde: cuando los animales recogen sus cuerdas vocales en los árboles de los tejados, de los maizales, están guardando mi lenguaje. La naturaleza, que preserva palabras silenciadas, está en peligro. En 2022, 72 ecologistas indígenas fueron asesinados en México. Ese mismo año, 15 periodistas encontraron una muerte violenta. La búsqueda de la verdad y la defensa del territorio se han convertido en oficios de alto riesgo. La razón es obvia, resultan necesarios. Y su instrumento fundamental es una lengua marcada por la sangre y la tinta que no deja de resistir y que en su camino de inclusión busca los colores de la tierra. Gracias.
Muchísimas gracias a los cuatro. Es una pena, no tenemos tiempo para debate. Yo tengo aquí numerosas notas, pero tenemos que continuar con el Congreso. Muchas gracias y a ustedes por su asistencia. Gracias. Gracias, Carmen. Chao.